Alerta en C5N luego de la muerte de Jonathan, 28 años, padre de 3 hijos. Recién escuchábamos a su mujer. Ahora Mauro Zeta con los detalles de la investigación. Bien, vamos a contar los primeros avances o las primeras conclusiones de la investigación que hace la Gendarmería Nacional. Se pudo determinar que en la escena completa de la persecución, desde que arranca y luego de atravesar 3 jurisdicciones policiales, se pudo secuestrar un total de 11 vainas servidas. Esto es un elemento pericial importante para la causa. En toda la tarea de barrido que hizo la Gendarmería Nacional, tardíamente, vamos a explicar por qué la convocaron 4 horas después, hay una interna, y vamos a contar a lo largo de la mañana por qué la Gendarmería fue convocada 4 horas después. Se van a sorprender con la cadena de llamados telefónicos que nadie atendió, que podría explicar por qué la Gendarmería recién fue desplazada al lugar 4 horas después. Pero hago un punto. La Gendarmería ya está afectada en la investigación. De hecho, hasta la 1 de la mañana estuvieron haciendo la recolección de pruebas y tomando declaración por orden del Juzgado de Instrucción número 21. En esa primera barrida secuestraron 11 vainas servidas que van a ser fundamentales para los cotejos que se vienen en la causa. También es importante, y les quiero contar, que un policía de la Comisaría 42, porque aquí participaron de la persecución policías de la Comisaría 42, de la 40 y de la 48, un policía de la 42 alegó, relató, confesó haber efectuado 3 tiros en el marco de la persecución. Cuando le preguntaron sus superiores ¿en qué tramo? Dijo, no me acuerdo. Cuando le preguntaron por qué tiró, dijo, porque desde el Bora tiraban. Secuencias que se están reconstruyendo en el marco de esta causa. Lo que va a ser determinante para saber de dónde salió la bala, más allá de lo que plantea la familia, es la pericia. ¿Qué van a hacer? Le secuestraron las armas a todos los policías que participaron de la persecución. Se sabe con un seguimiento tecnológico cuáles fueron los patrulleros mediante un sistema de localización por GPS. Y todos esos policías fueron separados de su cargo, incluso sin saber si tiraron o no. Todos los que se plegaron a la persecución, y las armas las entregaron. Con lo cual sus armas van a ser sometidas a un disparo testigo, y ese proyectil se va a comparar, si es que extraen un proyectil del cuerpo de la víctima, con ese proyectil. Ahora, Mauro, hay un tema que me parece que no tengo muy claro. A ver. Aclarámelo vos. Esto es una persecución a los tiros de un lado y de otro. Según el relato que hace un policía. Nada más. Él dice, yo tiré porque me tiraron. No hay ninguna, digamos, precisión. Todavía no. Porque pues serían todas vainas del mismo calibre. Hay que ver a lo largo de la investigación si se puede establecer quiénes tiraron. Por eso lo importante es lo pericial. Pero mirá cómo empezó toda la historia. Porque Dale, la gente se pregunta, ¿dónde empieza toda esta historia? ¿Por qué hay una persecución a los tiros a lo largo de varias jurisdicciones policiales? Araujo al 800. Hay un intento de robo. Yo te diría que más que un intento de robo es que se detecta personas merodeando sospechosas arriba del Bora. Sí. Y un vecino dice, acabo de ver gente en un auto Bora en actitud sospechosa, miraron adentro de una casa, me llamó la atención y llaman 911. Por eso empieza una persecución con patrulleros de la 42. ¿Por qué la 42? Porque la Comisaría 42 es la que tiene jurisdicción en Araujo al 800. Entonces empiezan a perseguir al Bora. Les voy a contar en qué lugares el personal policial que arranca la persecución ve al Bora. Primero, un vecino dice, Araujo al 800 hay un Bora en actitud sospechosa, con personas sospechosas. Los autos no tienen actitud, sino las personas en todo caso, si es que hay. Y ese mismo vecino suma un relato de otro vecino que dice, ese mismo auto Bora lo vimos detenerse en la calle Carolina Musilia al 5400. Un tipo se bajó del Bora y miró adentro de una casa. Esa doble secuencia le llamó la atención a los vecinos de Araujo al 800 y de la calle Carolina Musilia al 5400, y son los que avisan a la policía. Cuando cruzan al Bora los policías de la 42, 6 cuadras más adelante, en Larrazábal y Alberdi. Y ahí empieza la persecución porque el auto Bora no se detiene y se empiezan a sumar patrulleros de la 48
y patrulleros más adelante de la 40. Mauro, perdón, esto explica por qué después los familiares, porque una de las quejas, y te interrumpo por esto, era que les decían, no, pero esto tiene que ver con tal comisaría, tal comisaría. Bueno, claro, hubo una confusión porque se inicia la persecución y quienes inician esa persecución pertenecían a otra comisaría que no era la comisaría donde finalmente, o en la jurisdicción termina todo. donde finalmente termina todo. Claro, solo eso. Para colmo termina, a ver, empieza en la 42 como comisaría, Sí. se traslada por la 48, que es donde cae muerto el chapista, y termina en jurisdicción de la comisaría 40, Claro. que es en la autopista de Lepiane, con un choque del patrullero contra el auto del sospechoso. En ese momento queda un solo detenido, el otro supuestamente escapa. Tenemos los audios radiales, Sí. después lo vamos a compartir. Porque los familiares, en medio de la indignación, decían que los policías se echaban la responsabilidad unos a otros. Bueno, intervinieron varias Comisarías. diferentes. Ahora, seguimos con la segunda secuencia. Basualdo al 1600. La persecución pasa a metros de la casa del chapista Jonathan Echimborde, y un disparo de esa persecución es el que le causa la muerte, impactándolo en la región torácica. Pero ojo, la policía no se da cuenta, supuestamente, según el relato de los policías, en el mismo momento que acaban de balear a el chapista, sino que se dan cuenta cuando, y eso queda claro en los audios radiales que vamos a compartir, se dan cuenta cuando termina la persecución, que es cuando llegan a la autopista y el patrullero que venía en persecución choca el auto en el que escapaba hasta ese momento los dos sospechosos, el auto Bora, y ahí es donde empiezan radialmente a decir, y lo vamos a escuchar luego en los audios internos de policía, que venían en persecución, que la autopista de Lepiane impacta en el auto Bora y que un sospechoso escapa armado. Ojo con ese dato, si es cierto el relato policial, el único de los dos sospechosos, delincuentes que tenía armas, se escapó del lugar. Con lo cual no tenés arma de parte de los delincuentes para hacer un cotejo. Claro. Solo tenés las armas policiales secuestradas. Y ahí empieza la duda. Porque si justo se escapa el que estaba armado. Está bien, pero si te da positivo que alguna de las armas del personal policial fue la disparada, se terminó el caso. ¿Se terminó? Ahora, si no te da positivo, ¿quién disparó? ¿Qué importancia tienen, Mauro, las pericias en el lugar? Porque bien lo decías vos, y esto es lo que reclaman los vecinos, lo que dicen ahí es que se demoró mucho tiempo, vos ahora nos vas a contar por qué, que pateaban las vainas, que no se preservó el lugar. Digamos, negro, terminemos rápido, es el hermano de la víctima, terminemos rápido, negro. Claro, que le hicieron lavar la sangre, contaba recién el vecino. A baldazos. ¿No? Además. Sí, y la desprolijidad que vimos, Dani, Gallego, durante toda la tarde, de pero que no apareció... Mauro, pero eso te da a entender, vos que tenés mucha más experiencia que yo, esto te da a entender que ellos sabían que alguna macana se mandaron. No, y además si lo escuchás en el audio radial, ya ahí, cuando termina la persecución, te vas a dar cuenta que uno de los operadores está diciendo, vuelvan a Basualdo al 1600, que hay una persona con AF es herida de arma de fuego. Le está comunicando que hay en el medio de toda esa persecución, a unas 15 cuadras más atrás, una persona baleada. Escuchen los audios de la persecución. Es importante para saber cómo se iba comunicando la policía lo que venía pasando. Miren. Realizar un robo en comercio a mano armada. Desde comando se despliega la persecución, dando con el vehículo. Uno de los patrulleros choca, otro de los patrulleros que lo perseguía logra interceptarlo. Bien, el que estaba hablando ahí era Marcelo de Alessandro, secretario de Seguridad de la ciudad, que es el primero que sale a dar la versión oficial y a decir, miren, y cuenta que le secuestraron las armas. Después vamos a escuchar a lo largo de la mañana los audios radiales del 911, donde lo que va haciendo la policía es comunicar la persecución que termina en la autopista de Lepiane, y ahí en uno de esos audios van a decir, che, fíjense que hay una persona baleada en Basualdo 1600. A ver, de todos los policías que se pliegan a la persecución, hay uno solo de la comisaría 42 que admite haber disparado 2 o 3 veces a lo largo de toda la persecución. Ahora, Mauro, había 11 vainas servidas. 11 vainas servidas. Claro, o sea que fueron más de 3 tiros. O disparos de los delincuentes que escapaban. 11 vainas servidas había, quiere decir que fueron 11 disparos mínimo. Sí, mínimo porque es lo que se colectó. Hay 17 evidencias marcadas, pero ojo con la diferencia. ¿Vieron cuando vamos a la escena de un crimen que los peritos marcan con un círculo? Sí. No necesariamente lo que marcan con un círculo es un tiro, puede ser. No, es una evidencia. Claro, es una evidencia. Hay 17 evidencias marcadas, 11 disparos en sí, 11 vainas compatibles con disparo de arma de fuego
colectadas en el lugar. O sea, tenemos uno que reconoció 3. Un policía dice, tiré 3. Pero cuando le dicen dónde, 8. pero mirá qué raro, ¿no? Le dicen a la policía a sus superiores, ¿dónde tiraste? ¿Dónde empezó el robo? ¿Dónde empezaste a perseguir o dónde terminó? No me acuerdo. Claro. Entonces le preguntan, ¿y por qué tiraste? Porque desde el Bora me tiraban. Pero esto no es testimonial. No. Esto no se resuelve con testimonial. Lo testimonial puede guiar, porque vos tenés testigos en la esquina donde pasa la persecución a metros de donde cae herido el chapista, que te van a decir, sí, yo vi ahí que la policía tiraba. Va a sumar, pero lo que va a determinar quién efectuó el disparo es lo pericial. Bueno, les decía, y después viene un escándalo que vamos a detallar, que tiene que ver con las llamadas telefónicas que hace la policía una vez que el hecho termina. La policía empieza a llamar al juzgado de turno. ¿Saben cómo funciona esto, Dani, Antonio? En la capital federal, los juzgados y las fiscalías están de turno con diferentes comisarías. Sí. Un ejemplo, ayer la comisaría 42 estaba de turno con el juzgado de instrucción 21 y de turno con la fiscalía de instrucción 42. ¿Qué tiene que hacer el personal policial cuando pasa Llamar lo que pasó? al fiscal o al secretario. Bueno, si hay un detenido, que era el caso, que estaba detenido en la autopista, deben llamar a la jueza o al juez de turno que está de turno con ellos porque tienen un imputado, porque no es una causa con autores ignorados. Bueno, lo que vamos a contar es lo que alega la policía y que podría explicar por qué la gendarmería tarda casi 5 horas en llegar. ¿Qué dice la policía? Cuando empezamos a llamar, ahí lo vamos a ver en detalle. Mire, hicimos todo el mapa de relaciones para que vean por qué la gendarmería tardó 4 horas en llegar. Termina el hecho delictivo. La policía sabe que hay una persona que se está muriendo en el Santoyani y saben que hay un detenido por la persecución. ¿Qué hace el policía? Llama. ¿A quién llama? ¿A quién intenta comunicar? Le da pagado, le contestan al celular, lo derivan a otro juzgado, lo derivan a otra secretaría, lo derivan a otra fiscalía. En ese ida y vuelta de llamados podría estar la explicación de por qué la gendarmería tardó 4 horas en ir al lugar del hecho. No lo van a poder creer. Si todo esto funcionó como funcionó, podría explicar por qué la gendarmería termina llegando 4 horas después del hecho al lugar. Y sería muy grave de ser así, porque cuando se le asigna un turno a un funcionario judicial y se le da un teléfono que paga el Estado, la Corte, en este caso a los jueces, hay que atenderlo. En instantes contamos todo. Dale, Mauro, en instantes vamos a ampliar toda esta información.